Ya quedamos bastante claro porque eso ya revisamos en las primeras dos clases. Entonces, para el lupus, ¿cuáles serían lo específico que yo debería pedir como mínimo indispensable para hacer un adecuado tamizaje? A ver, ¿alguien? Eso. Yo debo pedir como un anticuerpo inicial, solicitar los de ANA, ¿ya? Y después yo puedo pedir otros complementarios como los de doble cadena de DNA, puedo pedir los de Smith, o puedo pedir también básicamente con eso yo ya tendría una buena aproximación, porque podría pedir cualquiera de los otros subtipos de anticuerpos antinucleares que en el lupus van a ser positivos la gran mayoría, ¿ya? ¿Qué más debo pedir yo? Como básico. Es importante de los inmunológicos. A ver, ¿alguien? Yo debo solicitar lo que son los niveles de complemento. Entonces, nosotros solicitamos el C3 y el C4 porque va a haber un defecto cuantitativo del complemento. El complemento va a estar consumido por la inflamación que se produce, ¿ya? Si es que nosotros solicitamos el CH50, que ustedes recordarán es del estudio funcional del complemento, este va a estar alterado siempre, ¿ya? Pero yo no voy a saber la causa de base por la cual está alterado, ¿ya? Entonces, el C3 y el C4 es lo que me interesa. Y básicamente con esto, ya voy a tener una aproximación inmunológica bastante fuerte de qué hacer, ¿ya? Entonces, ahora de los que son los exámenes generales, ¿qué me interesa? De los generales que vamos a pedir siempre. Pediremos siempre una biometría hemática, pediremos lo que es glucosa, pediremos lo que son electrolitos, pediremos lo que es creatinina y tal vez un perfil hepático con transaminasas, bilirrubina completa. Eso como exámenes generales que no deben faltar en una paciente con lupus, ¿ya? Y ahora sí vamos a las exploraciones un poco más específicas. Entonces, en el lupus habíamos hablado de que nosotros teníamos la presencia de nefropatía en un gran porcentaje de los pacientes, ¿ya? Entonces, yo siempre voy a solicitar un examen de orina con proteínas, ¿ya? Si es que esto me está alterado, el examen de orina con proteínas, digo, la albuminuria me sale alterado, yo me veré obligado a hacer una proteinuria de 24 horas. Ya. Habíamos revisado que en la cuestión hematológica el lupus acompaña a veces de diferentes tipos de anemia. Entonces yo tendría que hacer un estudio de hierro y de vitaminas como parte de la evaluación preliminar de ese estudio de la anemia. ¿Ya? Adicionalmente habíamos hablado que la anemia hemolítica es importante también. Entonces el test de Coombs se vuelve mandatorio para la evaluación de los pacientes. ¿Ya? También habíamos mencionado que dentro de los exámenes específicos el lupus cursa con una entidad que es el síndrome antifosfolipídico. No todos los pacientes con lupus hacen síndrome antifosfolipídico, ¿ya? Yo tengo que evaluar el cuadro clínico de mi paciente antes de hacer la solicitud de los exámenes específicos para el síndrome antifosfolipídico, que son los anticuerpos anticardiolipines, donde tenemos lo que son el anticoagulante lúpico, el anticuerpo los anticuerpos antifosfolipídicos y el anti-beta 2 glicoproteína. Esos son los tres anticuerpos anticardiolipinas que yo tengo a mi disposición. Entonces, si es que mi paciente cumple con criterios de un síndrome antifosfolipídico, es decir, una mujer que tenga una historia de abortos a repetición,
o un paciente con un evento de trombosis venosa o embolia pulmonar que no tiene una explicación definida, yo debo solicitar eso como un examen específico. Con esos exámenes que estamos solicitando ahorita, yo ya puedo hacer una película bastante amplia de qué es lo que está pasando con el paciente. Ustedes podrán ver que muchos de estos exámenes son los que se citan en los criterios de SLIC y en el de la CFR EULAR como criterios y marcadores de la definición de la enfermedad. Entonces, con esos exámenes yo ya voy a tener una apreciación muy amplia de qué es lo que está pasando y poder clasificar adecuadamente a mi paciente. No sé si es que tenemos alguna pregunta hasta ahorita. ¿Está todo claro? Sí, doctor. ¿Algún comentario alguien que quiera hacer? ¿O vamos a proseguir al tratamiento? Doctor, Dime. al inicio pedimos todos estos exámenes, al inicio cuando sospechamos. Cuando yo tengo la sospecha de lupus, yo solicito esto, ¿ya? Básicamente como un perfil completo y amplio. O sea, yo tengo una mujer de unos 24 años que se queja de dolor de una artritis simétrica bilateral inflamatoria, tiene caída de cabello, presenta erupciones de tipo maculopapular a nivel de lo que son pómulos nasales y en el pecho, por ejemplo, y que se queja, por ejemplo, de orina espumosa. Por ejemplo, esa podría ser una paciente que sea altamente sospechosa de lupus. Entonces, yo le pido sistemáticamente toda esta exploración en realidad, salvo la cuestión esta del síndrome antifosfolipídico, eso la anamnesis me va a orientar, ¿ya? Porque la anamnesis me va a decir si es que esta paciente tiene criterios de SAF, si es que la señora me dice que a los 24 años ha tenido 3 o 4 abortos y que no ha tenido ningún embarazo exitoso a pesar de intentarlo, es muy sospechosa de que tenga síndrome antifosfolipídico, ¿no? Entonces ahí yo le voy a solicitar directamente. Entonces yo pido todos estos exámenes porque ¿qué es lo que va a pasar el rato que yo pido los anticuerpos antinucleares? Los anticuerpos antinucleares, los generales, son mi puerta de entrada diagnóstico. Ustedes saben muy bien que sin la presencia de anticuerpos antinucleares, yo no tengo la posibilidad de establecer un diagnóstico de lupus de acuerdo a los scores que revisamos en la otra clase, ¿ya? Tanto el SLIC como los del ACCR EULAR me los ponen como criterio de entrada, ¿ya? Entonces el paciente debe tener mandatoriamente anticuerpos antinucleares para entrar en la evaluación de lupus. Si no, yo no puedo hacer nada, ¿ya? El rato que los anticuerpos antinucleares me salen negativos, tengo que cambiar el diagnóstico y hacer una reinterrogatorio para hablar de otras patologías reumatológicas que pueden semejar al lupus. Unos ejemplos de unos diagnósticos diferenciales de lupus son la enfermedad de Still y la enfermedad de Sjögren, ¿ya? Que pueden eventualmente tener rasgos que sean sobrelapativos con el lupus, ¿ya? Pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante cuando revisemos estas entidades por separado. Entonces, el tamizaje usualmente es amplio, ¿ya? Porque nosotros habíamos hablado que en el lupus tengo una etapa en que las enfermedades de los órganos y los tejidos dianas, sobre todo el riñón, el corazón, las articulaciones, son silentes, ¿ya? Tengo una etapa en que no tengo sintomatología y luego posteriormente el paciente se vuelve sintomático. Entonces yo tengo que tener una evaluación rápida y oportuna del daño en etapas precoces para poder tratar a mi paciente de forma adecuada, ¿no? Entonces creo que con eso quedemos un poquito más claro respondida la pregunta, ¿no? Sí, doctor, muchas gracias. ¿Algún otro comentario? ¿Alguien tiene alguna otra cosa en particular? No creo, ¿no? Entonces, vamos a hablar ahora sí del manejo del lupus eritematoso sistémico. Entonces, una vez que nosotros tenemos ya nuestro paciente diagnosticado de lupus con los criterios y los marcadores de los exámenes, yo debo proceder a un tratamiento. El tratamiento de un lupus es una cuestión multidisciplinaria, ¿ya? Usualmente el paciente con lupus tiene complicaciones en 2 o 3 órganos de forma simultánea y el manejo debe ser integrado entre el especialista clínico, el reumatólogo y el médico que muchas veces va a entrar a colaborar en el lupus, es el médico de nefrología, ¿ya? Entonces, estos 3 profesionales usualmente trabajan de forma permanente y continua con la paciente lúpica, ¿ya?
Cuando nosotros manejamos una paciente con lupus, no hay una paciente que sea igual. El manejo es individualizado y debe ser dirigido a las características específicas del cuadro clínico que presenta el paciente. Y el primer paso que yo tengo en hacer la evaluación es ver la gravedad y el compromiso de actividad que tiene mi paciente. ¿Ya? Del mismo modo como yo hago el diagnóstico con scores, la gravedad clínica del cuadro de lupus debe ser objetivizada de alguna forma. Tenemos algunos scores que sirven para hacer esto, pero el score que utilizamos más comúnmente es el SLEDAI, que es el índice de actividad de la enfermedad de lupus eritematoso sistémico. Entonces, en esta diapositiva les tengo resumidos los criterios de SLEDAI, ¿ya? En este, pues nosotros tenemos tenemos parámetros neurológicos, que están acá más altos, que son los que tienen los puntajes más altos. Tenemos la vasculitis, artritis, la presencia de miositis, los parámetros renales, los parámetros cutáneos, parámetros cardíacos o serositis y las alteraciones hematológicas que el paciente lúpico presenta, ¿ya? Son muy parecidos estos a los parámetros que utilizamos para el SLIC y para lo que es de la cerebral. Pero la diferencia de este score es que nosotros no utilizamos este score para establecer diagnóstico, sino utilizamos para establecer actividad de la enfermedad, ¿ya? Cuando nosotros tenemos que en este score nuestro paciente no puntúa o puntúa 2 puntos, nosotros hablamos de una enfermedad que está con una actividad leve, que está con remisión de la enfermedad, ¿no? Entonces el paciente que se encuentra en remisión de su cuadro y que requiere mantener tratamiento de mantenimiento para control de su enfermedad. Cuando tenemos más de 2 puntos y hablamos de actividad de la enfermedad, que puede estar leve, 2, 4 puntos, moderada, 4, 8 puntos, o grave con más de 8 puntos, ¿ya? Entonces vamos a ver que los pacientes con lupus van a concentrar múltiples afectaciones dependiendo de cómo están presentando su en ese momento. Hay pacientes que van a estar más enfocados en lo que es renal y hematológico y van a tener poco compromiso neurológico. Pacientes que van a tener un cuadro neurológico muy fuerte acompañado del problema hematológico renal, ¿ya? Entonces nosotros vamos a graduar la actividad de forma objetiva para saber cómo vamos a manejar el tratamiento, ¿ya? Nosotros tenemos que tener claro de que la remisión del lupus eritematoso sistémico es posible. Yo puedo tener pacientes que tengan actividad de SLEDAI de 2 o 1 o 0 inclusive, si es que yo hago bien las cosas. Se considera que es posible en alrededor de un 30 o 50% de los pacientes dentro de su primer año, ¿ya? Dentro del tratamiento yo debo plantearme siempre medidas no farmacológicas. Primero, evitar el consumo de medicación que no sea guiada por un especialista. El paciente siempre tiene que reportar las medicinas que va a estar consumiendo con el médico de cabecera para hacer una consolidación de sus tratamientos. Tener un adecuado perfil nutricional dependiendo de las lesiones o aberraciones que tenga el paciente. No es lo mismo un paciente con enfermedad renal que el que no la tiene. Entonces debe hacer un inventario nutricional adecuado. Abstención del consumo de tóxicos, alcohol, tabaco, drogas ilícitas están completamente proscritos en el paciente con lupus. Informar a la paciente con lupus que debe evitar exponerse a la luz solar de forma directa y si es que hay una exposición moderada o más directa, utilizar siempre protectores de amplio espectro contra luz UVA o UVB para evitar la aparición o la reactivación de las lesiones cutáneas. Y siempre tener un seguimiento periódico con el médico en el cual nosotros estaremos detectando de forma sistemática la presencia de reactivación o exacerbación de la enfermedad en otros órganos. ¿Ok? Entonces, de esta forma nosotros vamos a poder controlar a nuestro paciente desde el abordaje no general. ¿Ya? En cambio, nosotros tenemos que, ver qué pasa cuando nuestro paciente tiene actividad de la enfermedad. Como les había mencionado, nosotros tenemos 3 estadios de actividad de la enfermedad. Un estadio de actividad de la enfermedad leve, un estadio moderado y el estadio grave, ¿ya? Cuando hablamos del paciente con una enfermedad con manifestaciones leves, usualmente nosotros hablamos de un paciente que tiene astenia, que tiene algo de artralgias, que tiene una ligera artritis, que tiene las manifestaciones cutáneas, pero limitadas, y a veces puede ser que tenga uno que otro derrame pleural o pericárdico. Es un paciente que no tiene ninguna amenaza para su vida y el tratamiento se venderá fundamentalmente con sustancias antiinflamatorias. ¿Ya? El paciente que tiene una enfermedad moderada es aquel que presenta
las mismas manifestaciones, pero ya encontramos que estas representan un compromiso en su actividad cotidiana y que le impiden realizar su vida diaria. Este paciente se puede beneficiar de los antiinflamatorios, pero en este paciente ya consideramos que el paciente deberá recibir modificadores de la enfermedad reumatológica. Y en lo que se refiere a las manifestaciones graves de la enfermedad, nosotros ya tenemos aquí una disfunción franca de algún órgano y un tejido que le pone en riesgo la vida del paciente, por ejemplo, la glomerulonefritis lúpica, los cuadros de psicosis lúpicas graves, tener una vasculitis, la presencia de hemorragia pulmonar, manifestaciones cutáneas como el lupus ampolloso severo, ¿ya? Este paciente va a requerir un tratamiento inmunosupresor de ataque para volver a controlar a la enfermedad y posterior a esto la introducción de los inmunosupresores modificadores de la enfermedad a dosis elevadas, ¿ya? Entonces tenemos 3 escenarios terapéuticos que nos podemos encontrar de acuerdo al SLEDAI, ¿no? ¿Cómo vamos a comenzar a manejar los fármacos? Es importante que aquí hagamos un pequeño paréntesis y hablemos del papel que tienen los antiinflamatorios no esteroidales en el lupus eritematoso sistémico. Nosotros podemos utilizar AINES para fundamentalmente control del dolor y la inflamación, ¿ya? Los AINES no están contraindicados per se en el lupus, pero hay que tener en cuenta algunas cosas. Se ha visto que los pacientes que utilizan AINES dentro de su tratamiento farmacológico tienen más riesgo de padecer una meningitis como actividad neurológica del lupus. Se ha visto que si se los utilizan a largo plazo, tiene un aumento de eventos cardiovasculares por la cuestión de la ciclooxigenasa 2 y la inhibición de la COX-2, sobre todo con los COX-2 selectivos, y que se ha visto que tienen cierto grado de mayor toxicidad hepática o renal. Por lo tanto, cuando vayamos a utilizar AINES, nosotros los recomendaremos solo en periodos esporádicos, ¿ya? Aunque se ha visto que los AINES sí tienen una eficacia no inferior al menos en relación a los corticosteroides para el control de dolor y de inflamación. Entonces, los AINES en este proceso, sobre todo en el proceso articular, no van a ser el tratamiento de primera línea, como en algunas artritis que revisaremos más adelante, sino representan un adyuvante terapéutico muy puntual para el control de síntomas. ¿Cómo ustedes recordarán que se clasifican los AINES? Nosotros tenemos los derivados del ácido cílico, los derivados del ácido acético, los derivados del ácido propiónico, los fenamatos, los oxicams y los celecoxibs, que son sulfonamidas en realidad. Adicionalmente de este grupo de AINES, nosotros tenemos al paracetamol o acetaminofén, que se encuentra como una familia farmacológica separada, pero que también es un inhibidor de la ciclooxigenasa. Nosotros cuando manejamos a los pacientes con lupus, debemos considerar cuáles son los AINES que serán más adecuados para el manejo del proceso. El ácido acetilsalicílico usualmente nosotros no lo utilizamos por sus efectos adversos gastrointestinales y porque las dosis que se tienen que dar de ácido acetilsalicílico para ser antiinflamatorio son relativamente altas y repetidas, y eso ocasiona que el paciente tenga molestias gastrointestinales. Los AINES que se tornan un poquito más adecuados para el manejo del paciente con lupus son los AINES que tienen una vida media más larga, como los derivados del ácido propiónico, que son medicaciones que están diseñadas para administrarse 2 a 3 veces al día. Aquí nosotros tenemos medicamentos muy reconocidos como el naproxeno y el ibuprofeno, que son de venta libre en nuestro medio. Entre el ibuprofeno y el naproxeno, recordemos siempre que el naproxeno tiene una vida media un poquito más larga, se considera que es moderadamente, es algo más potente en cuanto a potencia inflamatoria que el ibuprofeno, y de acuerdo a algunos expertos se ha visto que el naproxeno tiene menores efectos adversos que los otros AINES y que su perfil de seguridad cardiovascular es mayor y puede ser utilizado teóricamente en plazos más prolongados, ¿ya? Nosotros luego tenemos AINES de vida media mucho más larga como los oxicams, de los cuales el meloxicam es el AINE de uso rutinario que tiene una vida media bastante larga y tiene una potencia antiinflamatoria relativamente alta, ¿ya? Entonces, es adecuado para utilizarse una vez al día en periodos de intermitencia, en 3, 4 días en el paciente con una actividad articular marcada. Y finalmente los COX-2 selectivos, de los cuales el único que nos queda como aprobado por los Estados Unidos y a nivel mundial es el celecoxib. El celecoxib es un antiinflamatorio potente, tiene pocos efectos adversos gastrointestinales, pero se ha visto de que tiene, como habíamos hablado por esta inhibición de la COX-2, un potencial incrementado de producir eventos cardiovasculares en los pacientes. Entonces, los AINES en este caso no son un tratamiento de primera línea, son un adyuvante,
El paracetamol, del mismo modo, puede utilizarse como un adyuvante analgésico en combinación de AINES o en combinación del resto de medicaciones que nosotros vamos a utilizar. ¿Ok? Entonces, los AINES tienen un papel muy limitado. Lo que nosotros utilizamos como antiinflamatorios en lo que es la artritis reumatoidea son dos familias farmacológicas fundamentalmente: las glucocorticoides y los antipalúdicos, ¿ya? Dentro de los glucocorticoides nosotros vamos a revisar que podemos utilizar prácticamente cualquier glucocorticoide que nosotros tengamos a la mano. Los glucocorticoides se indican fundamentalmente en pacientes que van desde el estadio leve hasta los estadios graves. La dosis y la vía de administración es la que yo voy a utilizar de forma diferente y son una de las medicaciones más útiles en el control de la enfermedad del paciente lúpico, sobre todo en reactivación o con enfermedad severa. Ya vamos a discutir un poquito más adelante cómo vamos a manejar los corticoides. Recomendaciones de monitorización, seguimiento metabólico del paciente, control de la presión arterial y del peso. Y finalmente vamos a tener los antipalúdicos. Los antipalúdicos en el lupus eritematoso sistémico, nosotros los utilizamos como agentes antiinflamatorios que disminuyen la frecuencia de manifestaciones dermatológicas y sintomatología articular en el paciente. Se ha visto que inclusive mejoran la supervivencia a largo plazo y que retrasan la aparición de las manifestaciones extraarticulares de los pacientes con lupus. El que nosotros utilizamos más frecuentemente, más que la cloroquina, es la hidroxicloroquina, que tiene un perfil de seguridad y toxicidad menor. La administración de la hidroxicloroquina, la dosis estándar es de 200 a 400 miligramos por día, sin pasar de una dosis que sea el tope de 5 miligramos kilo por día. Por lo general, el fármaco es un fármaco que es exento de efectos adversos, como damos en esta prescripción. Sin embargo, se recomienda monitorear anualmente la agudeza visual del paciente, hacer un examen físico neurológico importante para detectar manifestaciones precoces de neuropatía que también se atribuyen a esta medicación, y la realización de electrocardiograma y seguimiento cardiovascular en busca de arritmias, que se considera que son efectos adversos potenciales de los antipalúdicos. ¿Ya? Entonces, los antipalúdicos son un excelente antiinflamatorio. Nosotros podemos indicar a este medicamento desde los pacientes que tienen enfermedad articular más leve a moderada, digámoslo así, y va a ser un buen tratamiento que es bastante bien tolerado por los pacientes, con efectos adversos relativamente leves y relativamente inusuales más que leves, ¿no? Entonces, un fármaco muy útil en el lupus eritematoso sistémico. Luego nosotros pasamos al corticoide. Como les había mencionado, el corticoide sigue siendo la piedra angular del tratamiento del lupus eritematoso sistémico. Sobre todo el corticoide cobra mucha más importancia cuando hablamos de las enfermedades graves donde tenemos lesión de órgano blanco. Cuando nosotros tenemos lesión de órgano blanco, nosotros utilizamos una dosis de ataque de corticoide, que son los pulsos de metilprednisolona, que nosotros damos pulsos que van de 0,5 hasta 1 miligramo por kilo día, lo que equivale a decir aproximadamente 500 a 1000 miligramos de metilprednisolona en succinato. Recordarán que esta es la dosificación de metilprednisolona utilizada por vía parenteral. El acetato de metilprednisolona es una medicación de depósito que se administra por vía intramuscular o intraarticular para el manejo de procesos inflamatorios locales. Recuerden siempre esto: cuando vamos a trabajar con pulsos de esteroide, nosotros trabajamos con succinato sódico de metilprednisolona. La dosis total se administra en 24 horas y puede ser distribuida en 2 a 3 tomas. Podemos tomar tomas de 250 cada 8 horas para dar una cobertura más amplia del paciente, ¿ya? Posterior a la dosis de ataque en el paciente con enfermedad grave, nosotros instalamos una dosis de esteroide que no debe ser mayor a 0,5 o 1 miligramo kilo día de prednisona o un equivalente de prednisona. Los corticoides, cuando son iniciados de forma adecuada, mejoran el pronóstico vital y disminuyen las secuelas que presentan los pacientes con lupus, sobre todo lo que es el ingreso a hemodiálisis de los pacientes con nefropatía lúpica. Entonces, es un tratamiento excelente que yo debo comenzarlo rápido una vez que tenga claro el cuadro de mi paciente. Nosotros mantenemos la dosis de 0,5 o 1 miligramo kilo del paciente durante 4 a 6 semanas. Posterior a estas 4 a 6 semanas, yo considero que yo puedo hacer el decalaje. El decalaje debe hacerse con el objetivo de evitar los efectos adversos del esteroide, infección, hiperglicemia, hipertensión, osteoporosis, y
poder insertar medicamentos inmunomoduladores que tengan un efecto más eficaz que el esteroide en este proceso, ¿ya? Yo voy disminuyendo la dosis del esteroide desde el 1 miligramo kilo por día, de entre 5 a 10 miligramos por semana, y voy evaluando la tolerancia de mi paciente. Si es que mi paciente no presenta reagudización de los síntomas, yo puedo seguir haciendo este descenso hasta llegar a la dosis final de mantenimiento actualmente recomendada para los esteroides, que no excede los 5 a 10 miligramos de prednisona. Los pacientes usualmente no tienen una justificación para recibir dosis más altas por periodos más prolongados, porque lo único que hace es aumentar los efectos adversos. En el caso de que ustedes se hayan olvidado de esto, recuerden las equivalencias en lo que se refiere a la potencia antiinflamatoria de los esteroides. Nosotros tenemos los corticoides de acción corta, de los cuales la hidrocortisona es el representante, que es potencia 1 con relación a los corticoides endógenos. Luego nosotros tenemos los de acción intermedia, la metilprednisolona, la prednisolona y la prednisona, que tienen una potencia relativa de 4 aproximadamente en comparación con los corticoides endógenos, ¿ya? Y finalmente tenemos la dexametasona, que es un corticoide de acción muy potente, 25 o 30 veces de potencia en relación con el corticoide normal. Y nosotros debemos hacer el cálculo de la equivalencia de la dosis en base a la hidrocortisona, ¿ya? Las dosis se calculan kilo de peso, entonces si mi paciente pesa 60 kilos, yo debo administrar 60 miligramos de prednisona como dosis inicial, mantenerlo eso por un mes e ir decrementando de forma progresiva. Adicionalmente, si es que mi paciente era un paciente que tenía un cuadro clínico leve, articular o cutáneo, podrá estar recibiendo hidroxicloroquina de forma concomitante y algún AINE para control de manejo de dolor o de inflamación esporádica, ¿no? Entonces, el paciente leve no representa un reto mayor de manejo. Yo, ¿cómo voy más o menos correlacionando con las manifestaciones clínicas? Con un SLEDAI de hasta 8, yo lo considero como leve, y utilizo corticoide oral a una dosis término medio de 20 miligramos. Cuando tengo un cuadro moderado, yo ya doy la dosis por kilo de peso, y cuando tengo un cuadro grave, yo puedo utilizar las dosis de los pulsos de esteroides, ¿no? Entonces, siempre recordar la correlación del corticoide con la gravedad del proceso. Cuadros leves, usualmente dosis de 20 miligramos al día asociado a los antipalúdicos, es el manejo más adecuado. En el paciente moderado, dosis de 1 miligramo por kilo día puede ser el adecuado, mientras que en el grave, usualmente el tratamiento requiere la metilprednisolona intravenosa. Posterior a estos fármacos, yo tengo los modificadores de la enfermedad reumatológica, que son los fármacos inmunosupresores que normalmente se conocen. Los fármacos modificadores de las enfermedades reumatológicas son agentes inmunosupresores que han demostrado que modifican de forma favorable el pronóstico y la vitalidad de los pacientes con las enfermedades reumatológicas. Yo tengo varios agentes que se pueden utilizar. No todos utilizan las mismas enfermedades, pero hay algunos que como que siempre están más presentes. Entonces vamos a revisar aquí en el lupus eritematoso sistémico que nosotros tenemos 3 medicamentos que son los fundamentales modificadores de la enfermedad reumatológica que se utilizan. El primero es la ciclofosfamida. La ciclofosfamida es un agente alquilante de administración parenteral, que es el tratamiento de elección del paciente que tiene una vasculitis por lupus eritematoso sistémico, sea a nivel de pulmón, sea a nivel de cerebro, sea a nivel de riñón, o que presente una nefropatía que por biopsia haya presentado un estadio 3 o 4, ¿ya? Estos pacientes, por las características de su proceso, tienen la indicación de recibir en primera línea ciclofosfamida parenteral. La ciclofosfamida, al igual que el esteroide, se administra en pulsos de 24 horas. Requiere manejo hospitalario usualmente para la administración de la primera dosis. Y este fármaco está ligado a un efecto adverso bastante común, que es la cistitis hemorrágica, ¿ya? Porque la pared de la vejiga se denuda por el efecto alquilante que tiene esta medicación. Para evitar la cistitis hemorrágica por este fármaco, yo administro Mesna de forma concomitante, que es un antídoto a nivel de lo que son las células de la vía urinaria, y evito la hematuria, ¿ya?
Entonces, los protocolos de administración de ciclofosfamida varían de acuerdo a la institución donde se realiza y a la experiencia del médico especialista que los maneja, ¿ya? Entonces, es una medicación excelente para el control de las manifestaciones vasculares. Y de ahí yo tengo dos fármacos que pueden ser utilizados de forma intercambiable y que son el micofenolato mofetilo y la satioprina. El micofenolato mofetilo, la ventaja que tiene es que es un agente de mantenimiento más rápido. Sus efectos se sienten más rápidamente en el paciente, es un inhibidor de los linfocitos y que inhibe también la síntesis de las purinas. Es un excelente citoestático e inmunosupresor que nos va a permitir sobre todo el control del paciente con nefropatía lúpica, ¿ya? Hace una muy buena remisión de la enfermedad y nos permite a nosotros salir del corticoide de forma adecuada sin tener exacerbaciones del proceso, ¿ya? Entonces el micofenolato es bastante bueno. Pero nosotros también alternativamente tenemos la satioprina. La satioprina es un antimetabolito que es un análogo de las purinas. Este también puede utilizarse en los pacientes con las mismas indicaciones que el micofenolato, pero tiene efectos más prolongados en entrar en acción. Es mucho más lento en entrar en eficacia, ¿ya? Si bien es un fármaco inmunosupresor, se prefiere el micofenolato en los pacientes con lupus a la satioprina por estas razones. El único momento en el cual yo escojo a satioprina por cualquiera de los otros citoestáticos es en el embarazo, porque la satioprina es el único fármaco que es seguro con la gestación, ¿ya? Nuevamente vamos a revisar la tabla, donde tenemos nuestra satioprina, tenemos nuestro micofenolato y tenemos la ciclofosfamida, ¿ya? Entonces, los fármacos, como ustedes pueden ver, entran en los momentos de moderada a grave de la enfermedad. Por lo general, acá en esta tabla la he puesto acá en el leve al micofenolato, pero en realidad entra solo en la enfermedad moderada severa. Son excelentes citoestáticos. Nosotros tenemos otras sustancias citoestáticas que se utilizan en otras enfermedades reumatológicas, como el metotrexato, la leflunomida y la ciclosporina, que eventualmente yo podría utilizar en el paciente con lupus, pero no tienen una evidencia tan amplia. Es preferible utilizar los tres que hemos mencionado en los momentos específicos. Ciclofosfamida en pacientes severos con afección vasculítica, azatioprina y micofenolato como medicación de control de las secuelas de estas enfermedades, ¿ya? Y finalmente, en lo que se refiere al tratamiento, nosotros tenemos los agentes biológicos como alternativa de manejo, ¿ya? Ustedes saben que los agentes biológicos no son más que anticuerpos monoclonales producidos de forma sintética que van dirigidos a diferentes flancos de la cascada donde nosotros tenemos actividad de la enfermedad. Nosotros podríamos utilizar fármacos que sean anticuerpos anti-interleuquinas 10 y factor de necrosis tumoral alfa, como es el caso del infliximab, rupilizumab, toralizumab, pero el fármaco que es más adecuado para el manejo de la enfermedad lúpica es el rituximab, dentro de todos los biológicos. El rituximab es el anticuerpo antimonoclonal antirreceptores CD20 de las células B, que lo que hace es básicamente disromper la producción de anticuerpos en el organismo. Recordarán que los anticuerpos son la aberración final que ocurre en el paciente con lupus eritematoso sistémico. Entonces, el rituximab, indicado para los pacientes con enfermedad severa, la administración de rituximab es básicamente exclusivamente dada con un especialista en reumatología que considere que el paciente cumple criterios para la administración. Otro fármaco de origen biológico que nosotros tenemos que es importante en el paciente con lupus eritematoso sistémico son las inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas humanas pueden utilizarse como un tratamiento de choque igual en cualquiera de los procesos de severidad del paciente en momentos en que existan contraindicación para la administración de biológico o la administración de ciclofosfamida. La ciclofosfamida es muy difícil utilizarla en pacientes con sepsis o con algún tipo de infección. Entonces, en estos pacientes la inmunoglobulina se vuelve como un tratamiento de rescate para el paciente. Administración exclusivamente parenteral e intrahospitalaria y la eficacia a largo plazo de las inmunoglobulinas no se ha llegado a demostrar, ¿no? Entonces, haciendo una síntesis de acuerdo a las guías de práctica clínica del Colegio de la Sociedad Europea de Reumatología, nosotros tenemos los tres momentos de la enfermedad, ¿no? Leve, moderado y severo. Nosotros tenemos que hay medidas no farmacológicas. Nuestras metas terapéuticas es llegar a la remisión de la enfermedad, definida con un SLEDAI de 0, o una enfermedad que no tenga una actividad mayor a 4.
¿ya? Que utilicemos hidroxicloroquina como fármaco exclusivo de manejo de las manifestaciones del paciente, o que no lleguemos a dosis mayores de 7.5 de corticoide, ¿ya? Si es que el paciente logra hacer esto con un citoestático o con un inmunosupresor, se considera que el paciente también alcanza remisión en esos casos, ¿ya? Entonces, ustedes podrán ver que el medicamento de primera línea a ingresar en el paciente, sobre todo si tiene manifestación dermatológica o tiene manifestación articular, es la hidroxicloroquina. Seguido del estadio leve hasta el moderado con el glucocorticoide administrado por vía oral. La dosis del glucocorticoide en el leve, recordarán, no excede los 20 miligramos de prednisona, mientras que en el moderado nosotros hablamos de dosis entre 0.5 a 1 miligramo por kilo de prednisona, y si es que el paciente está con alta actividad, nosotros utilizamos lo que se denominan los pulsos de metilprednisolona. Yo puedo comenzar en los pacientes con grado leve a moderado, micofenol metotrexate o azatioprina como citoestático, si es que lo considero, o preferir el uso de micofenolato mofetilo. El micofenolato mofetilo como que sí va en los estadios un poco más graves y es un mejor fármaco, ¿ya? Nosotros tenemos que el rituximab y la ciclofosfamida solamente se utilizan en los estadios de mayor exacerbación del paciente y su prescripción y manejo debe ser dado por un especialista que conozca del manejo de estos fármacos y de preferencia un reumatólogo, ¿ya? Nosotros con micofenolato y con azatioprina, nosotros podríamos manejar a un paciente que tenga una actividad baja o moderada exitosamente en una consulta de medicina general, si es que sabemos hacer las cosas, ¿ya? ¿Estamos claros con el tratamiento? Entonces vamos a hablar de las perspectivas que se tienen a futuro de la enfermedad. Entonces, como el lupus antes era un poquito bastante ambiguo como nosotros lo tratábamos, era una metas generales, pero ahora estamos viendo que las guías están objetivizando el tratamiento y cada vez ponen escalas y puntajes más rigurosos que apuntan hacia la remisión de la enfermedad. Lograr estos SLEDAIs de menos de 2 o de 0, que eso indican una remisión total de la enfermedad, con el menor número de medicaciones posibles, si es que es posible sin glucocorticoide como tratamiento, ¿ya? El glucocorticoide como tratamiento está asociado a efectos adversos de largo plazo, osteoporosis, desequilibrio electrolítico, hipertensión, diabetes y degeneración tisular, entonces no es un medicamento más adecuado, ¿ya? Nosotros no tenemos que dudar en el manejo del lupus de iniciar las medicaciones inmunosupresoras cuando están indicadas, ¿ya? A veces por no utilizar las medicaciones inmunosupresoras, nosotros dudamos de mantener la hidroxicloroquina o los corticoides en estadios muy tempranos de la enfermedad y no los iniciamos, le iniciamos dosis muy altas de esteroides para manejo en pacientes que en realidad no tienen una enfermedad leve, no tienen una enfermedad moderada, tienen una enfermedad leve, no una moderada, ¿ya? Y nosotros les comenzamos de una vez con dosis de corticoide muy elevados sin probar la hidroxicloroquina para el control de la enfermedad. Entonces recuerden que la hidroxicloroquina es bastante adecuada y que es bastante eficaz en los pacientes con lupus como antiinflamatorio, ¿ya? Los glucocorticoides sí cumplen un papel en el tratamiento, siguen siendo uno de los tratamientos más importantes, pero no son mi objetivo terapéutico de mantenimiento. Yo debo utilizar como drogas de mantenimiento la ausencia de corticoides, si es que es posible. Y si es que no es posible la ausencia de corticoide, utilizar los inmunosupresores citoestáticos como la ciclofosfamida, como la azatioprina y el micofenolato, que esos me permiten un manejo de mantenimiento, ¿ya? La ciclofosfamida y el rituximab están reservados solo a los pacientes graves, aquellos pacientes que tienen SLEDAI más de 8 y que no alcanzan la remisión de la enfermedad con las medicaciones convencionales o que presentan un proceso vasculítico que pone en riesgo a la vida, ya sea a nivel pulmonar, a nivel cerebral o a nivel renal, ¿ya? No debo administrar ciclofosfamida o rituximab en pacientes lúpicos de forma temprana. Los glucocorticoides, esos sí pueden utilizarse de forma temprana en el paciente de forma sistémica, pero recordando que yo debo utilizarlos adecuadamente y producir el decalaje respectivo. ¿Ok? Entonces,
A futuro vamos a ir viendo que el tratamiento del lupus se va volviendo más específico, se va volviendo más elegante y más refinado. ¿Ok? Entonces, habiendo terminado esto, vamos a cerrar el tema lupus eritematoso sistémico con preguntas. ¿Quién tiene preguntas acerca del manejo? A ver, preguntas. Doctor, nos mencionaba que las inmunoglobulinas solo se utilizaban para pacientes que tenían shock séptico, ¿verdad? Sí, la inmunoglobulina no es un tratamiento de primera línea. Yo utilizo inmunoglobulina solo cuando el paciente tiene contraindicación para recibir ciclofosfamida o rituximab, ¿ya? Las contraindicaciones usualmente son infecciones graves, inestabilidad hemodinámica, alergia, o algún proceso de que haya toxicidad por la ciclofosfamida en una administración previa. Ese paciente recibe infusión de inmunoglobulina, ¿ya? Teniendo en cuenta que la inmunoglobulina, si bien controla la enfermedad, no es tan eficaz y no ha demostrado una remisión a largo plazo del proceso. Es simplemente una medicación que yo me veo obligado a utilizar porque tengo que controlar el proceso, ¿ya? Lo que sí me controla muy bien el proceso en los pacientes severos es el glucocorticoide y la ciclofosfamida si tienen indicación de recibir, ¿ya? Si el paciente está con una nefritis lúpica, con un cuadro nefrótico franco, tiene hemoptisis y tiene además un proceso confusional, no hay que dudar y hay que administrar la combinación de los corticoides intravenosos con la ciclofosfamida para el tratamiento. Y la enfermedad va a entrar en remisión. Las dos medicinas son excelentes para el control de los síntomas del paciente lúpico, ¿ya? Teniendo en cuenta sus salvedades y sus toxicidades, ¿no? Ok. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Preguntas. Doctor, ¿y en qué caso utilizaríamos entonces los AINES? Porque en este esquema de tratamiento, así de resumen, como que no... Sí. Los AINES, o sea, no son un tratamiento de lupus, son simplemente un adyuvante. O sea, por ejemplo, si el paciente tiene un poquito más inflamada la articulación, pese el corticoide de la hidroxicloroquina, porque, digamos, salió a caminar y se le hinchó la rodilla, ¿ya? Yo doy el AINE por un periodo corto hasta aliviar los síntomas, ¿ya? Entonces son un adyuvante, no son tratamiento primario de lupus los AINES en este caso, ¿ya? Vamos a ver que, por ejemplo, para la artrosis, para la gota, inclusive para la artritis reumatoidea, los AINES tienen un papel un poquito más importante, ¿ya? En cambio, en esta enfermedad no, los AINES prácticamente no se indican para el manejo de los procesos, simplemente son un ayudante sintomático, ¿ya? No me curan la enfermedad y a veces inclusive su adición complica el pronóstico de algunas de las manifestaciones, ¿ya? Entonces eso es importante diferenciar porque ya cuando veamos otras reumatológicas vamos a ver, como les mencionaba, que los AINES en las otras sí me pueden servir, eventualmente, ¿ya? Pero aquí no, ¿ya? Por ejemplo, si le duele la cabeza o alguna cosa, le daré paracetamol o alguna cosa, pero como un antidolor, no como un tratamiento específico. ¿Ok? Gracias. Ya. Preguntas. ¿Qué más preguntas? Doctor, con respecto a la hidroxicloroquina, ¿se puede dar en pacientes ya severos? Porque en ese esquema que nos mostró, o sea, sí había la posibilidad, Sí, pero claro. Sí, pero yo empiezo siempre con el tratamiento más potente. O sea, por ejemplo, un paciente con una nefritis lúpica que tenga compromiso articular y cutáneo, yo le doy los pulsos de metilprednisolona primero, ¿no? Como que le duermo la enfermedad y voy administrando el corticoide oral, voy dándole hidroxicloroquina y voy bajando y pondré un micofenolato o una azatioprina, si es que lo considero así, y voy titulando la medicación. Entonces, como yo, cuando yo ingreso con los medicamentos, el paciente va a ir bajando rápidamente la dosis de esteroide que va a requerir, ¿ya? Se va a controlar solo con las otras cosas. Y en lo posible, esto debería llegar a algún momento en el que yo ya no tenga que utilizar más que la hidroxicloroquina con algún citoestático. Esa sería la idea en los pacientes que tuvieron una enfermedad grave en un principio, ¿ya? En los pacientes que solo tuvieron enfermedad cutánea y articular, lo ideal es que yo llegue a controlar la enfermedad solo con hidroxicloroquina, ¿ya? Si es que yo ingreso el medicamento pronto, un paciente que tiene síntomas muy leves,
se va a controlar solo con hidroxicloroquina prácticamente. Requerirá tal vez un corticoide de inicio para el control y manejo de la enfermedad y ahí va a acabar, ¿ya? Pero por eso, como le digo, el tratamiento es individualizado, ¿ya? No todos los pacientes con lupus se comportan igual, ¿ya? Cuando el paciente ya tiene manifestaciones severas, que son las renales y las neurológicas, el paciente debe ser manejado por un reumatólogo, no por un médico clínico, ¿ya? Porque esas son complicaciones un poquito más intrincadas y como les digo, hay esta posibilidad de la instauración del biológico que debe considerarse, ¿no? Ok. ¿Estamos claros? Sí, doctor. ¿Y durante cuánto tiempo se da? ¿Es de por vida? Es de por vida. El tratamiento de lupus se tiene que tratar de por vida y el objetivo es la remisión, como les digo, ¿ya? O sea, no es mantener al paciente con 20 miligramos de prednisona porque sí, ¿ya? Sino el paciente tiene que entrar en una remisión documentable con un SLEDAI menos de 4 y que tenga ya sea solo hidroxicloroquina, corticoide en dosis menor de 7.5 o esté recibiendo un citoestático sin el corticoide, ¿no? Y es que el paciente tiene el SLEDAI de ese valor, está en remisión. Y ese es el objetivo del tratamiento y el paciente se debe quedar así toda su vida con ese tratamiento e irlo modificando ligeramente si es que presenta reagudización. Si es que presenta reagudización articular, por ejemplo, dar unos dosis alta de esteroides temporalmente, si es que está tomando 7.5, subir a 20 por unos 5 días y se va a controlar la inflamación, etcétera, ¿ya? E ir haciendo un seguimiento periódico de las complicaciones renales y pulmonares para controlar adecuadamente. No sé si tenemos alguna otra pregunta. Dentro de los moduladores, la ciclofosfamida, ¿cuándo se debe utilizar? Porque ahí no, en el cuadro que nos ponía no marcaba si se lo usaba cuando estaba en un estado leve, moderado, severo. En graves, solo en graves. La ciclofosfamida es el más potente de los citoestáticos y sí está marcado acá. Es este SIC. Esta es la ciclofosfamida. Solo va en pacientes graves, ¿ya? Y usualmente los que tienen afección vasculítica, que tienen enfermedad renal, que tienen enfermedad pulmonar o que tienen proceso de neurolupus, ¿ya? Esas son las afecciones vasculíticas que tienen estos pacientes con lupus. Si el paciente tiene cualquiera de estas tres manifestaciones de forma rampante, debe recibir ciclofosfamida sin dudar, ¿ya? A más del corticoide intravenoso, ¿ya? Gracias, doctor. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Vamos, preguntas. ¿Qué más inquietudes tenemos? Doc, y si la paciente, digamos, quisiera tener hijos, ¿no? Igual no hay otra solución. Verás, es que la paciente quisiera tener hijos por los problemas de fertilidad que induce la ciclofosfamida. Sí. Se podría utilizar el biológico, por ejemplo, ¿ya? Se podría utilizar inmunoglobulina, ¿ya? Como tratamientos de una afección severa, ¿ya? Y en la selección, como te decía, de los citoestáticos, utilizar azatioprina de preferencia, que ese no es teratogénico en comparación del bicofenolato, ¿ya? O solo hacer un mantenimiento con esteroides, ¿ya? Porque eso es importante recordar que sí, la gran mayoría de los pacientes con lupus están en edad fértil, ¿ya? Algunas de ellas no han tenido ni siquiera hijos, entonces si es que desean tener hijos, a veces es necesario preservar esta cuestión de la fertilidad. En los varones el efecto de la fertilidad de la ciclofosfamida es más marcado, ¿no? Entonces ahí sí hay que también tener cuidado también, porque ocasionalmente puede haber algún paciente varón con lupus, que usualmente tiene manifestaciones más graves de la enfermedad, ¿ya? Entonces el varón usualmente debuta casi con un cuadro grave neurológico o pulmonar. Entonces va a requerir esta posibilidad, entonces hay que pensarse esto. Ok. ¿Tenemos alguna otra pregunta? No hay preguntas, ¿no? Entonces, habiendo hecho la revisión del lupus eritematoso sistémico, damos por concluido el tema de esta semana y
nosotros vamos a trabajar la próxima semana un poquito más en detalle con lo que es 2 temas. El síndrome antifosfolipídico, que vamos a profundizar un poquito más del síndrome antifosfolipídico, una enfermedad separada, y comenzaremos a revisar lo que es la artritis reumatoidea. ¿Ya? No sé si es que tienen ustedes alguna duda o alguna pregunta hasta ahorita.